Bueno, hermanos, buenos días. Mientras nos vamos acomodando, nos vamos instalando, voy a darles algunos anuncios. El primer anuncio es que en el mes de septiembre, creo que un domingo antes del inicio de clases de ESL, vamos a estar teniendo nuestro primer servicio unido con la iglesia americana. Va a ser en el Fellowship Hall, obviamente va a ser un servicio bilingüe, con partes en inglés, partes en español. El propósito es que las dos iglesias nos integremos en ese servicio. Eso no quiere decir que las dos iglesias se van a unir, es simplemente tener tener más servicios integrados los unos con los otros. Se lo vamos a hacer con dos propósitos. El primero, integrarnos, conocernos, poder adorar juntos. El segundo, hacerlo como inauguración del próximo ciclo de ESL. Entonces, la idea también es invitar a los estudiantes que vengan, participen. Sé que puede ser una buena experiencia para ellos estar en un servicio escuchando inglés y español, tratando de cantar en inglés y en español. Puede ser algo enriquecedor para los que quieran venir. Entonces, ese es el primer anuncio que tengo. Todavía estamos ordenando cómo sería el orden del servicio, la liturgia de ese día. Así que yo les estaré dando más información. Y no se preocupen, la idea es que ese día sea Helio el que toque. Ahí va a estar con nosotros. Lo segundo es que los cursos de membresía finalmente quedan vamos a empezar 3 de junio, que es martes, a las 2:45 p.m. Y ese es el grupo 1. Y el grupo 2 arranca el jueves 5 de junio a las 7 de la noche. Tenemos grupo martes y jueves. El contenido es el mismo, el material es el mismo, la presentación que voy a utilizar es la misma, todo es igual. Para todos. Solamente 2 grupos porque por cuestiones de horario los 2 grupos no pueden asistir el mismo día. Son 2 grupos, la misma clase. 2 grupos, la misma clase. Entonces, jueves 7 de la noche, martes 2:45 de la tarde. Bueno, no siendo más, esos serán todos los anuncios del día de hoy. Vamos a empezar entonces con nuestro servicio. Recuerden ajustar sus celulares, pónganlos en modo vibración, modo avión, en modo silencioso, de manera que el servicio no sea interrumpido. Si usted tiene una llamada muy urgente que contestar, por favor, vaya a alguno de los salones de atrás o afuera. Bueno, ya no afuera por el calor, pero puede ir a alguno de los salones de allá atrás. Vamos a empezar entonces con el servicio del día de hoy, recordando que nuestro Señor ha resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Vamos a leer juntos este himno compuesto de 3 pasajes bíblicos. Cristo nuestra Pascua. Así dice, hermanos míos, la palabra del Señor. Aleluya. Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y verdad. Aleluya. Cristo, siendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Cristo ha sido resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana preciosa que nos das, en que nos permites regocijarnos en todas tus obras, en todas tus maravillas. Te exaltamos, Señor, porque has hecho todas las cosas, y te exaltamos porque las sostienes por la palabra de tu poder.
Y te exaltamos, Señor, porque habiendo caído nosotros en Adán, nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús y has puesto al Espíritu Santo en nuestros corazones que clama, Abba, Padre. Nosotros te rogamos, buen Señor, nuestro buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seas moviendo nuestros corazones por tu Espíritu para darte una alabanza agradable en esta mañana. A ti te lo rogamos, nuestro buen Dios y Señor. Amén. Cantemos el himno 16. Alma bendice al Señor. Dice: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Daniel 4, verso 37. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes vivan y la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que en los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que hoy en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, tu diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Todo el pueblo de Dios tu alabanza repito. Dios de salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Cantemos la última parte a capela. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Cantemos, hermanos, el himno 25. Himno 25. De Jehová cantaré. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. Salmo 89, verso 1. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo
maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios, poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y escudo. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Amén. Hermanos, confesamos juntos con toda la iglesia reunida alrededor del mundo, de cualquier tipo de denominación o distinción, estas palabras que fueron compuestas, arregladas en los primeros siglos de la iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Sigue. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Vamos en este momento a confesar nuestros pecados al Señor. Recordemos que tomamos este tiempo para confesarle directamente al Señor nuestros pecados y escuchar de Él, de su palabra, el perdón, la absolución. Oremos. Señor, en esta mañana nos encomendamos delante de ti, reconociendo nuestro buen Dios todopoderoso y misericordioso, que hemos pecado. Señor, hemos pecado porque no hemos hecho todo lo bueno que deberíamos hacer. Y hemos pecado transgrediendo abiertamente tu ley. Amén. Hemos pecado, Señor, no guardando todos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hemos pecado, Señor, pensando abiertamente lo malo. Hemos pecado, Señor, al no sazonar con gracia las cosas que decimos. Y hemos pecado, Señor, al abiertamente hablar de formas que te ofenden. Señor nuestro, si nos examinamos a la luz de tu palabra, grande es nuestra transgresión. Pero reconocemos, Señor, que tú eres bueno y perdonador, amplio para perdonar a todos los que te invocan de veras. Por eso, Señor, te pedimos que por favor nos perdones. Cada uno desde donde está, confiese brevemente sus pecados al Señor. Señor nuestro, gracias, porque tú nos prometes que si nosotros, Señor, hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que eres la propiciación no solo por los pecados nuestros, sino por los pecados de todos aquellos que confiesan sinceramente a Cristo. Oh Señor, gracias por darnos garantía de perdón, porque en Cristo tenemos el sacrificio y el abogado que intercede por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Hermanos míos, recuerden que la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, verso 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora que somos perdonados, ¿qué debemos hacer los unos con los otros? Perdonarnos los unos a los otros. Vamos a cantar juntos el himno 295, himno que hemos estado aprendiendo los 2 últimos domingos. Dios
al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios al mundo amó, a su Hijo dio, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Creemos esta verdad? Todo aquel que ha creído en Cristo tiene vida eterna en su nombre. Vamos a leer juntos, hermanos, Deuteronomio 6, versos 4 al 9. Deuteronomio 6, versos 4 al 9, página 185. Deuteronomio 6, versos 4 al 9, página 185. Van diciendo amén a medida que van llegando, por favor. Deuteronomio 6, versos 4 al 9, página 185. Hermanos, así dice la palabra del Señor. Y quiero que, donde dice oh Israel, piense en la iglesia. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, este es el mandamiento por excelencia que había recibido Israel. Cuando el Señor Jesús se le preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento? Él contestó, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar al prójimo como a sí mismo. Pero el contexto en el que está el mandamiento viene seguido de una instrucción. ¿Es cuál? Enseña estas palabras a tus hijos. El amor sincero a Dios va directamente conectado con enseñar, con instruir en la fe a nuestros hijos. Es la relación que hace Moisés aquí, es lo que la palabra del Señor enseña. Hoy vamos a ver en Colosenses 3, versos 20 al 21, la relación de pacto que hay entre padres e hijos, entre ellos y el Señor, y cómo el Señor espera de nosotros, como padres, instrucción a nuestros hijos en la fe, y cómo espera de los hijos sujeción y obediencia. Estaremos hablando de eso dentro de unos minutos. Vamos a cantar el himno 596, que también nos hemos estado aprendiendo, el himno acerca de la familia cristiana. Himno 596. Dios ordenó la familia, bendijo a los padres e hijos, y en su omnisciencia divina les dio leyes para guiarlos. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. A vuestros propios esposos, casadas, estad pues sujetas, como si fuese a Cristo, sumisas y muy
fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Amad a vuestras esposas, maridos, amad sin medida, cual Cristo amó a la iglesia, por ella entregando su vida. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Obedeced a los padres, hijitos, pues eso es justo. Mandato es con promesas, hacerlo al Padre con gusto. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Padres, criad a los hijos con calma y sin provocarlos, en disciplina cristiana, confiando que Dios va a guiarlos. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviéndoos en el temor del Señor. Amén. Vamos ahora a orar por los diezmos y las ofrendas. Que por favor se sienten mientras recordamos esta verdad de la palabra del Señor. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El Señor muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre, porque es la promesa de la palabra, Él siempre provee para nosotros lo suficiente. No siempre por el medio directo del trabajo, a veces es por medio de otros, pero Él siempre provee suficientemente. Pero muchas veces somos nosotros los infieles que malgastamos lo que el Señor nos da. Entonces tenemos que recordar este proverbio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. ¿Queremos ser sabios o necios? Queremos ser sabios. Tenemos que administrar sabiamente lo que el Señor nos da. Oremos. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque aun cuando muchas veces, Señor, nosotros no hemos utilizado de la mejor manera lo que tú nos das, tú sigues siendo fiel, tú sigues proveyendo, tú sigues sustentando, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque mantienes nuestras vidas cada día, Señor. Cada aliento que respiramos, cada bocado de comida que llevamos a la boca, es, Señor, muestra de tu infinita gracia y misericordia. Te pedimos, Señor, que aquellos recursos, aquellos diezmos u ofrendas que se han venido dando en el transcurso del mes, sean utilizados de manera sabia, que los podamos invertir sabiamente, Señor, para la causa de tu reino. Dale sabiduría a quienes trabajan en la parte contable y en la parte administrativa para hacer un uso que te agrade, que te honre a ti, Señor, de cada diezmo y de cada ofrenda que has puesto aquí. Gracias te damos, nuestro buen Señor. Amén. Cantemos, hermanos, el himno Bendice, alma mía. Es el 101, pero creo que a estas alturas creo que ya todos no lo sabemos. Himno 101. Bendice alma mía, bendice al Señor, bendiga mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, bendice
jamás sus beneficios. Amén. Vamos a hacer finalmente la segunda lectura del día de hoy, que está en Colosenses 3, versos 5 al 17, página 1213. Colosenses 3, versos 20 al 21. Solo vamos a leer los versos 20 al 21. Página 1213. Colosenses 3, versos 20 y 21. Página 1213, y me dicen amén cuando lleguen allí. 1213, 1213. ¿Ya estamos allí todos? Así dice la palabra del Señor. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten. Oremos. Señor, gracias te damos porque en estos últimos domingos nos has enseñado lo que significa vivir bajo el señorío de Cristo resucitado. Lo que significa vivir bajo el señorío de tu Espíritu que nos da nueva vida, de tu Espíritu que ha dado muerte al viejo cuerpo de la carne para darnos una nueva vida que pone la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Una nueva vida que pone la mirada donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Señor nuestro, nosotros te pedimos que te continuamos pidiendo que podamos vivir como esta nueva vida exige. Que podamos vivir, Señor, haciendo morir lo terrenal en nosotros, haciendo morir toda malicia, haciendo morir toda envidia, haciendo morir, Señor, todo odio, toda lujuria, toda obra de la carne. Pero, Señor, también viviendo como escogidos tuyos, santos y amados, que se han revestido de toda bondad, de toda paciencia, que se han revestido, Señor, de toda mansedumbre, y sobre todas esas virtudes han abrazado y viven bajo el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros, Señor, pedimos vivir de esa forma, vivir gobernados por la paz de Cristo, que arbitre, que dirija nuestros corazones en cada situación, en cada circunstancia. Y viviendo, Señor, llenos de la palabra de Cristo, exhortándonos los unos a los otros con todo salmo, himnos y cánticos espirituales, para que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como de corazón para ti y no para los hombres. Y eso queremos que afecte a nuestros hogares. Que los esposos amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Que las esposas se sujeten a los esposos. Y como veremos hoy, que los hijos obedezcan a sus padres en todo, en el Señor. Y que los padres criemos a nuestros hijos en santa disciplina y amonestación del Señor, sin desesperarlos, porque eso es agradable a ti, Señor. Queremos, Señor, que nuestras vidas reflejen tu señorío, que nuestras vidas reflejen en quién hemos creído, quién es el Señor de nuestras mentes y nuestros corazones ahora. Que esa sea la manera en la que santifiquemos tu nombre, Señor. Nosotros te pedimos entonces, continúa obrando en nosotros por el poder del Espíritu que ya nos has dado. Continúa obrando en nosotros de tal manera, Señor, que andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Que andemos, Señor, gobernados, dirigidos por tu Espíritu Santo, dando mucho fruto para ti, para gloria de tu nombre, siendo aroma agradable, olor fragante, Señor, en nuestro andar, para gloria de tu nombre. Que reflejemos, Señor, en esta generación cada vez más torcida y perversa a nuestro Señor y Dios, que reflejemos un poco de la luz de aquel que es la luz del mundo. Nosotros te rogamos, Señor, ayúdanos en nuestro andar, que tu Espíritu nos capacite, nos guíe y nos empodere. Nosotros te pedimos, Señor, por tu iglesia en esta mañana alrededor del mundo. Nosotros te rogamos por toda aquella congregación donde sinceramente se confiesa a Cristo, donde sinceramente, Señor, tu palabra es proclamada, donde
recibes honor, gloria y alabanza. Nosotros oramos, Señor, porque tu iglesia alrededor del mundo siga siendo sostenida en medio de los tiempos. Y te rogamos también de manera especial por la iglesia en lugares de persecución. Te rogamos, Señor, que seas sosteniendo la fe de aquellos que son perseguidos por causa de tu nombre. Porque tú dijiste, Señor, que son bienaventurados aquellos los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Señor, que aquellos que padecen por causa de tu nombre se mantengan firmes en la fe, no desmayen, que mantengan puestos sus ojos como mirando al invisible, fijos en la esperanza que tenemos, Señor, de cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá ni más llanto ni más clamor, donde, Señor, viviremos para siempre contigo, adorándote y maravillándonos contigo. Nosotros te pedimos por todas aquellas personas que están en misiones, Señor, en este momento, por todos aquellos que están en misiones médicas, en cualquier tipo de campo misionero, aquellos que están predicando el Evangelio. Nosotros te rogamos, nuestro buen Señor, que sea tu mano sobre ellos y que cualquier trabajo misionero que estén haciendo sea dando mucho fruto abundante para que muchos más vengan a conocer a Cristo. Nosotros te pedimos por la labor que esta iglesia Christ Central está haciendo aquí. Te damos gracias por la iglesia Anglo, Señor, por haber abierto sus puertas para un ministerio hispano. Y te rogamos, nuestro buen Señor, que seas haciendo crecer la iglesia Anglo, que sean muchas almas, Señor, de todo origen, de todo trasfondo, de todo tipo, llegando a ti, Señor, creyendo y viniendo a ti en fe y arrepentimiento. Ayuda también a la iglesia en habla portugués. Apoya, Señor, ayuda al pastor Joffrey, a Leia, a mantenerse firmes en la fe, Señor, dando a conocer tu palabra en aquellos de habla portuguesa. Y te pedimos por nosotros también. Ayúdanos a continuar adorándote, alabando tu nombre, creciendo, Señor, en el conocimiento de Cristo, y que otros vengan, Señor, al camino de la fe. Te rogamos por los diáconos, Señor. Gracias te damos por sus vidas. Te pedimos que les continúes dando fuerza, ánimo, para encargarse de su labor importante, como es mantener las instalaciones y encargarse de la obra de misericordia. Ayuda, Señor, a todos, por amor de tu nombre, músicos, profesores de escuela dominical, personal administrativo, todos aquellos profesores de ESL, todos aquellos, Señor, que trabajan a veces perdiendo sueño en tu obra para que el cuerpo de Cristo crezca, Señor, rindiendo su ministerio a tus pies. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes entonces a vivir bajo tu voluntad. Que, Señor, cuando nosotros oremos que se haga tu voluntad, nosotros seamos conscientes que estamos pidiendo, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Señor, que nosotros nos sometamos agradablemente, con gozo, a tu voluntad cualquiera que sea. Que abracemos, Señor, tu plan de vida para nosotros, siempre viviendo a la luz de tu palabra, de tus santos mandamientos. Te rogamos, Señor, por las peticiones, por las necesidades materiales, como orábamos en esta mañana. Atiende la oración de los enfermos, Señor, trayendo sanidad sobre aquellos que están enfermos, especialmente por los casos de los bebés, Señor, que tenemos puestos en oración. Sé tú, Señor, por amor de tu nombre, obrando en los hogares. Y te pedimos, Señor, elevamos un clamor especial por Cuba esta mañana de hoy, Señor, por los constantes apagones que están viviendo. Otra vez el pueblo está en las calles. Nosotros te pedimos, Señor, que seas aliviando al pueblo cubano, que seas, Señor, por favor, trayendo un alivio a tantos años de necesidades, de precariedades, Señor. Por lo menos que el servicio eléctrico fluya normalmente, Señor, en estos días, para aliviar un poco la pesadumbre, Señor, que se vive allí. Nosotros, Señor, te pedimos, ayúdanos a ser perdonadores, como tú nos has perdonado, tal como lo pedíamos. Y te pedimos que, por favor, no nos dejes caer, Señor, en tentación. No nos dejes, Señor, bajo el juego del maligno, sino que firmes en la fe, Señor, confiando en tu poder, confiando en que estamos revestidos de ti,
Señor, nos sobrepongamos a las acechanzas del maligno. Si está en tu voluntad, Señor, que cualquier tentación sea evitada. Pero si debemos pasar por la tentación, Señor, que pasemos venciendo, Señor, obedeciéndote a ti y no siguiendo la voz del maligno, ni del mundo, ni de nuestra carne. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, porque tuyo es el reino, y la gloria, y el poder, ahora y por siempre. Amén. Hermanos, tengan todos buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. John Paton, un misionero del siglo XIX, nunca olvidó el último paseo que tuvo con su padre. Siendo joven, él se preparaba para dejar su hogar en Escocia para estudiar en un seminario de teología y luego irse de misiones al extranjero. En su diario, él relata cómo al final del camino, en esos últimos pasos que daba con su padre se quedaba de pie desde lejos observándolo partir. Y Paton dice: observé entre lágrimas hasta que su figura desapareció de mi vista. Y entonces, apresurándome en mi camino, juré profunda y frecuentemente vivir y actuar de tal manera que nunca afligiría ni deshonraría a un padre y una madre como los que Dios me había dado. Y luego añade: si alguna vez, después de que se me permita predicar el Evangelio, puedo acercar a Jesús a algunas de las almas desorientadas, la inspiración y el instrumento bajo la guía de Dios, tal como lo recuerdo, pues la vida de oración de mi padre y la escena de aquella despedida. Fin de la cita. Tal vez no todos estemos llamados a las misiones, pero hay algo muy cierto aquí. Y es que un padre y una madre cristianos hacen toda la diferencia en la vida de un hijo. Este misionero dijo: si yo acerco un alma a Cristo, es porque mi padre oraba desde que yo era pequeño, incesantemente, por mí. Mis hermanos, esto no es solamente un recuerdo sentimental, es el fruto de la fidelidad al pacto. El padre de John Paton no era un hombre perfecto, pero sí era un hombre piadoso. No provocó a sus hijos a la ira, sino que los creó en la disciplina y amonestación del Señor. Y Paton, como el niño de Colosenses 3:20, procuró obedecer y honrar a su padre, no solo por costumbre, sino porque había experimentado el amor, la gracia y el señorío de Cristo en ese hogar. Tras ver ese legado de fidelidad al pacto de John Paton, ahora vamos a ver las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 3. Pablo ya nos ha dicho que en unión y comunión con el Cristo resucitado, el hogar se transforma. El hogar se transforma en un espacio para la adoración, para la misión y para la piedad. Y se transforma para cultivar la piedad hacia las generaciones futuras. El hogar cambia. Yo creo que uno de los grandes daños que se le ha hecho, o de una de las grandes mentiras que ha creído la iglesia hoy, es pensar que el hogar es neutral. Que el hogar cristiano es neutral. El hogar cristiano no es neutral, hermanos. Cristo, el Señor del creyente, el Señor de la iglesia, reclama el señorío sobre el hogar, incluyendo sobre sus hijos. Él reclama el señorío. Él es el Señor. El hogar no es ni neutral ni secular. El hogar está bajo el pacto de Dios. Si usted es creyente, usted ha entrado en pacto con Dios, al pacto en Cristo con Dios, y su hogar está en esa relación. Su hogar entra en esa relación. Entonces, Pablo nos describe que un hogar centrado en Cristo
no se construye según las modas culturales. No se construye según las filosofías de moda. Se construye según el diseño eterno de Dios. Nuestro sermón se titula La fidelidad al pacto en el hogar cristiano y va a tener 4 puntos. Vamos a ver a los padres y los hijos bajo la promesa, primer punto. El segundo, vamos a ver la obediencia que honra a Cristo, refiriéndonos a los hijos. El tercero, la autoridad con corazón de padre, hablando de los padres. Y el cuarto, resistiendo el caos con el evangelio. Padres e hijos bajo la promesa, obediencia que honra a Cristo, autoridad con corazón de padre, resistiendo el caos con el evangelio. Vamos a orar. Señor, somos tuyos. Nuestros hogares son tuyos. Te pedimos, Señor, que por favor implantes esta palabra en nuestros corazones. Que nos ayudes a ver, Señor, las implicaciones que tiene el haber creído en ti para nuestros hogares. Y que nos ayudes por tu poder, Señor, a vivir de acuerdo a estas verdades. Ayúdame a mí, Señor, a predicar la palabra con fidelidad, delineándola con precisión, para que sea tu Espíritu obrando según la palabra habla. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, en nuestro primer punto, padres e hijos bajo la promesa, Pablo habla directamente a los hijos y a los padres en Colosenses 3, versos 20-21. Ya lo decíamos. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Estos 2 versículos nos muestran la interrelación que hay entre padres e hijos. De ambos se pide que hayan unos deberes cristianos. Son de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y esto está basado, mis hermanos, no porque simplemente a Pablo se le ocurrió que era una buena idea hablar de hijos y padres. No sé qué más voy a escribir en la carta, ahora voy a hablar de hijos y padres. No, ese no es el propósito. De hecho, todo el pasaje de Colosenses 3, del verso 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, está hablando del hogar. Al menos del hogar como se entendía en el primer siglo. Un hogar en el primer siglo, mis hermanos, constaba de esposo y esposa, que eran padres, hijos y siervos. Y el esposo y la esposa eran amos de los siervos. Eso era un hogar en el primer siglo. Pablo le está hablando al hogar en el primer siglo. Y está presuponiendo, entre otras cosas, que el hogar completo está presente en la iglesia. Porque estas cartas eran leídas en la congregación. Él está presuponiendo que el hogar está en la iglesia. Que todos están ahí escuchando. Entonces, hijos y padres tienen una relación según el diseño de Dios. Desde el principio, Dios ha establecido que los hijos nacidos en hogares creyentes son parte de su pueblo. Desde el principio Dios lo estableció. Remontémonos al principio, precisamente a la creación. Adán no fue creado como un individuo aislado. Adán fue creado como una cabeza federal. Ahora, nosotros cuando pensamos en esto, generalmente pensamos de Adán a mí. Ok, Adán era mi cabeza federal, él cayó, entonces yo caí. Pero esto tiene implicaciones, porque Adán fue creado como cabeza y Adán, que era lo primero que iba a tener, familia. Era la cabeza de una familia. Adán tuvo su esposa, tuvo sus hijos después, y con su esposa recibió un mandato. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ese mandato de ser fecundo, de multiplicarse, llenar la tierra y someterla, lo recibe Adán. Adán recibe el mandato. Pero ese mandato él lo debía pasar a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que Adán fue creado primero, Eva después. Que Adán recibió el mandato, no lo recibió Eva. Y que entonces él debía pasarle el mandato a Eva. Ocurrió la caída y Dios le da la promesa a Adán y Eva de que vendría el hijo, la simiente, a aplastar la cabeza de la serpiente. Y les entrega como símbolo de aquella promesa un sacrificio animal. Te dirá,
¿Dónde está el sacrificio animal? El sacrificio está cuando Dios recubrió de pieles a Adán y Eva. Entonces, Dios les entregó una promesa y Dios les entregó un símbolo de la promesa, un signo de la promesa, el sacrificio de los animales. Entonces, cuando vamos a Génesis 4, que encontramos a Caín y Abel, ambos haciendo ofrendas a Dios, ¿cómo sabían Caín y Abel cuál era la forma correcta de ofrendarle a Dios? Bueno, porque su padre Adán le pasó el modo correcto de adorar, sacrificando animales limpios. Abel obedeció, presentó un sacrificio. ¿Caín obedeció? No. Caín presentó una ofrenda de vegetales que en ese momento no estaba regulada. Uno obedeció y el otro no. ¿Qué nos muestra todo este recorrido que estoy haciendo? Que la fe desde el principio se transmite principalmente en el hogar. En el hogar. Eso que es implícito allí se hace explícito en Génesis 17, donde Dios le da la promesa del pacto a Abraham y le dice, Génesis 17, versos 7 al 8, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, y yo seré su Dios. Dios entra en pacto con Abraham, y no solo con él, sino con su descendencia después de él. Y entonces después, en el capítulo siguiente, Dios dice acerca de Abraham, yo sé que Abraham ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaba el Señor de Abraham? O mejor dicho, no qué esperaba, porque esto es certeza. ¿Qué sabía el Señor que Abraham iba a hacer? A pasarle la fe a sus hijos, que los iba a instruir en la fe. ¿Para qué? Para que la promesa fuese cumplida. Sí, Dios promete, pero Dios nos coloca un deber. Tienes que instruir a la siguiente generación. Tienes que pasar la palabra a la siguiente generación. Entonces tenemos el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué aparece el quinto mandamiento? Bueno, porque esa es la dinámica que Dios instituyó desde el principio. Una dinámica de padres e hijos. Ahora la pregunta es, ¿acaso el Nuevo Testamento niega ese principio? Para nada. El Nuevo Testamento lo afirma. Por ejemplo, cuando Pedro predicó en Hechos 2, verso 39, Pedro dijo, la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. ¿A quiénes incluyó? A los que estaban allí y a quiénes? A sus hijos. Y en 1 Corintios 7, verso 14, Pablo dice explícitamente que los hijos de los creyentes no son inmundos, no son paganos, son santos. Y esa es la palabra que él usa. Dice que los hijos de los creyentes son santos. Entonces, los hijos de los creyentes, mis hermanos, son la simiente santa de la iglesia, como diría Juan Calvino. Son la simiente santa de la iglesia y por tanto no deberían ser considerados como extraños en la iglesia. No son paganos. Nacen en un hogar cristiano. Dios les da un hogar cristiano. Hermanos míos, piensen en esto. Un hijo de un creyente, Dios podría ponerlo a nacer en cualquier otro hogar de cualquier otra familia. Pero si creemos que Dios es el que tiene el control de la vida, ¿no? Pero Dios no lo hace así. Dios lo coloca en un hogar de creyentes. ¿Para qué? Para que sea instruido en la fe. Para que crezca en el temor del Señor. Para que crezca en el temor del Señor. Por el pacto y por simple orden natural, los hijos de los creyentes hacen parte del pueblo de Dios. Cuando un hijo de creyente se aparta, mis hermanos, no es porque es un pagano, se le llama apostasía. A eso se le llama apostasía en la palabra de Dios. Y es una categoría diferente. El hijo del creyente apostata de la fe en la que fue levantado. No es que fue un pagano, un extraño.
Él apostata de lo que recibió. Hoy vivimos en una cultura que dice, deja que los niños elijan su propio camino. Tenemos que dejarlos que ellos decidan. Nuestros hijos están bajo nuestra autoridad. Hermanos, ¿a quién le nació su hijo? ¿Al presidente del país? ¿Al vecino? ¿Al maestro? ¿O a usted? Nació de usted. Por esa simple razón, la autoridad de padre o de madre se la dio Dios a usted. Es suya. La mentira de la cultura, mis hermanos, es que, hay que decirlo con nombre propio, es que el Estado se entromete en la familia, entra a romper el orden de la familia y pretende que la autoridad de los hijos la tenga el Estado. Y el Estado entra a decir, es que no puedes pegarle, por ejemplo. O es que no puedes utilizar tal lenguaje con tu hijo. O ponlo en mis escuelas para yo educarlo a mi manera. El Estado asume una autoridad que la palabra de Dios no le da. No le da. El Estado tiene su función en la palabra de Dios, pero no es la función de ser el papá de mi hijo. El Estado no es el papá de mi hijo. Yo soy el papá de mi hijo, no el Estado, porque Dios lo diseñó así. La cultura te dice que los programas de televisión, los videojuegos, tienen la capacidad de educar a tu hijo. No la tienen. De hecho, más bien hacen lo contrario. Destruyen en muchos casos. Nosotros como padres fuimos puestos por el Señor para enseñar, para corregir, para modelar y para clamar por ellos en oración. Nuestros hijos deben ser criados en el temor de Dios, con la palabra y llamados a la fe en Cristo. Nuestro primer campo misionero son nuestros hijos. Nuestro primer campo misionero son nuestros hijos. Hermanos míos, es bueno y es loable querer alcanzar a los de afuera. No lo estoy negando. Pero por alcanzar a los de afuera no nos podemos olvidar de la casa. No nos podemos olvidar de la casa. Ni mucho menos de los hijos. A lo mejor en su casa, mis hermanos, usted no tiene influencia sobre su madre o su padre mayor, sobre su esposo, aunque ya vimos la vez pasada cómo podemos influenciar allí, pero usted definitivamente sí tiene una influencia decisiva en sus hijos. Tome la autoridad que Dios le dio. Nuestro problema hoy en día, mis hermanos, de cristianos y no cristianos, es que nosotros no tomamos la autoridad que Dios nos da. Tenemos que tomarla. Dios nos dio una autoridad en el hogar. Tenemos que ejercerla. No nos debe dar miedo ejercerla. ¿Qué esperamos? ¿Que otro venga y la ejerza? Hoy en día actuamos así. Es como si esperáramos que otro venga y ejerza autoridad por mí. Mándelo allá a la escuela para que lo tengan. Métalo en un club de algo para que allá lo tengan, lo controlen, lo manejen. Ay, háblele usted que usted sí lo escucha. No, mis hermanos. Se lo digo en el amor de Cristo. Se lo digo como una persona que ha tenido que despertar a esa realidad. Usted tiene una autoridad que tiene que tomar. Y los hijos tienen que aprender a reconocer esa autoridad. La tienen que aprender a reconocer. Esto, mis hermanos, cambia la manera de ver la crianza. Cambia la manera de ver la crianza. La crianza no es una tarea adicional. No es una carga. Es un llamado sagrado. La crianza es un llamado santo. Formar discípulos para Cristo desde el corazón del hogar. Es muy lindo ver a un bebé en brazos,
Pero la primera pregunta que usted debe hacerse cuando tiene ese bebé en brazos es: Señor, ¿cómo quieres que yo lo críe? Porque se lo dé usted como cristiano, es para que lo críe para la gloria de Él. Entonces, mis hermanos, hemos visto que los niños no son ajenos al pacto de Dios. Hacen parte del pueblo de Dios, son santos, están incluidos y son responsables. ¿Cómo se refleja eso en la práctica? Es lo que vamos a ver en los versículos 20 y 21. Segundo punto: obediencia que honra a Cristo. Empezamos con los hijos. Leo de nuevo el versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y voy a leer la instrucción de Efesios 6:1, que es paralela. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Al comparar los dos pasajes, nos damos cuenta que Colosenses no está diciendo que los padres tienen una autoridad ilimitada sobre los hijos. Efesios 6:1 está diciendo: obedezcan en el Señor. Todo lo que un hijo debe obedecer debe ser en el Señor. Así que es muy claro que si ocurren casos de abuso parental o donde el padre incite al hijo al pecado, claramente allí hay un límite que la palabra pone. La obediencia que se requiere de los hijos es en el Señor, no en cosas que le desagradan al Señor. Ahora, en circunstancias normales, donde hay amor de padres hacia los hijos deben responder a la autoridad legítima. ¿Cómo? En todo. En la educación, en la adoración, en las tareas domésticas, en las actitudes. Hijos, yo sé que una pregunta típica que nosotros nos hacemos, que uno se hace, yo fui hijo también, por supuesto, soy hijo, pero estuve dentro de un hogar. La pregunta típica que uno se hace es: ¿y yo por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué me toca a mí? Yo le cambio la pregunta. Según la Biblia, la pregunta debería ser: ¿por qué no lo haría? Esa debería ser la pregunta. La pregunta cambia la forma de pensar. Porque si yo no tengo un mandato bíblico explícito, o no tengo un principio bíblico que mi padre esté violando, yo tengo que obedecer. La pregunta no es ¿por qué lo tengo que hacer? La pregunta es ¿por qué no lo haría? Si mi padre me lo pide, si mi madre me lo pide. Incluso con padres incrédulos. Si mi padre incrédulo me pide algo y eso no es contrario a la palabra de Dios, lo que me está pidiendo, ni a los principios generales de la palabra, y es algo conveniente y sabio, yo debo preguntarme ¿por qué no lo haría? La pregunta cambia el foco de cómo vemos la relación. Ahora me dirijo a los adolescentes. Están en un momento de la vida en el que ustedes lo cuestionan todo. Es el momento que están viviendo. Y sé que eso lo relacionan con madurez. Es que ya yo soy grande, es que ya yo pienso maduramente, entonces cuestionas todo. Mire, yo le digo una cosa. Si usted es maduro, y eso implica madurez también en la fe, debería ser. Yo lo reto a esto. Manténgase firme en contra de la rebeldía de su carne adolescente. Manténgase firme en contra de la rebeldía de su carne. Porque es algo carnal. Esa rebeldía es carnal. Manténgase firme. Sujétese a la autoridad que Dios le puso en su vida. La primera autoridad que Dios le puso en su vida no fue el pastor, no fue su maestro, fue su papá y su mamá. Así que adolescente, escuche lo que sus padres dicen y obedezca. Ahora, los jóvenes adultos. Los jóvenes adultos, algunos viven con sus padres y otros no. En los que viven con sus padres, voy a decir algo que no es para nada popular en estos tiempos. Mientras usted viva en el techo y bajo la cobertura de sus padres, usted le obedece en todo. Y si usted se cree adulto e independiente, salga de la casa. Pero entonces viva la vida como un adulto. Usted tiene que responderle al Señor como un adulto. Tiene que asumir la carga de su vida como un adulto.
no hay peor daño que se le hace a los hijos que es dejarlo en el medio de las dos situaciones. Entonces, por un lado, el hijo dice que es muy grande para que le den órdenes, pero al mismo tiempo lo mantengo en la casa. O estás bajo la cobertura de tu padre, de tu madre, con todas las instrucciones que tus padres te van a dar, o asumes la vida de adulto y te vas de la casa. Hermanos míos, no podemos sostener adolescentes eternos. En estos días nos acordábamos de una persona que tiene debe tener ya 45 años. 45 años y no ha salido de la casa. Es un adolescente eterno. Un adolescente eterno. Si usted se considera a usted mismo joven para estar en su casa, entonces asuma que tiene una autoridad de papá y de mamá sobre usted. Y si usted considera que usted ya es un adulto, entonces salga y viva la vida de adulto. Y espero que sea una vida de adulto en Cristo. Viva la vida de adulto. Y si usted ya es un joven adulto que salió de la casa, eso no significa que usted no escuche a sus padres. Sus padres no tienen la misma autoridad que antes, en el sentido de que lo manden. Pero sus padres tienen sabiduría. Una sabiduría que usted no tiene. Sus padres han vivido más que usted. Y lo aman. Así que los consejos que le van a dar son buenos. Si usted es un joven adulto que dejó la casa, escuche lo que sus padres tienen que decir. Y si es bueno y sabio lo que dicen, tome el consejo. La decisión está en usted, pero tome el consejo, escúchelo. No cierre los oídos. No los cierre. Recuerden, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, su obediencia no es principalmente para mantener la paz en el hogar. No es principalmente para tratar de complacer un poco a papá y a mamá mientras yo puedo hacer otras cosas. La obediencia no se trata de eso. El mismo versículo lo dice después. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Esa es la razón. Es agradable al Señor. No tenemos tiempo aquí para hacer un estudio de lo que significa la palabra, el término agradable al Señor, así que lo voy a resumir. Cuando la Escritura utiliza esta expresión, normalmente es en el contexto de la adoración. Entonces, ¿qué está diciendo el pasaje? Que la obediencia de los hijos hacia los padres es algo que al Señor le agrada. Es adoración al Señor. Es lo que está diciendo. Su mejor adoración al Señor, como hijo, es obedecer a sus padres. Es obedecer a sus padres. Honrarlos. De acuerdo a la edad, de acuerdo a la situación, como lo hemos explicado. Es gran honra que se le da al Señor cuando se honra a los padres. Ahora, el versículo 21 se centra en los hijos, en los padres, y nos muestra que de los hijos no solo se exige obediencia, pero que también hay algo de parte de nosotros los padres. De nosotros se exige ejercer la autoridad con gentileza y con gracia. Vamos al punto 3. Autoridad con corazón de padre. Dice el verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Aquí el término exasperar o provocar significa agitar, llevar a la ira, frustrar o desesperar por medio de la dureza, la inconsistencia o la negligencia. Eso sucede cuando nosotros, en vez de moldear el corazón del muchacho, lo aplastamos. Te dirá, ¿y cómo se aplasta el corazón de un hijo? Por ejemplo, cuando esperamos perfección, pero nosotros mismos no somos ejemplo de gracia. Miren, decía Juan Crisóstomo, uno de los teólogos de los primeros siglos de la iglesia, no exijas a tus hijos todo de una vez, no sea que apague su espíritu. Palabras sabias. No exijas a tus hijos todo de una vez, no sea que apague su espíritu. Hermanos, la disciplina sin amor se convierte en tiranía y lleva al hijo no a la obediencia, sino a la rebelión y a la desesperación, y finalmente abandonar los caminos del Señor.
Un padre muy duro, padre o madre muy duro, muy estricto, que solo exige, que pide un estándar de perfección en todo, es una herramienta, no en manos del Señor, desafortunadamente en manos del maligno, para que un hijo se extravíe del camino. Ser padre requiere sabiduría, requiere gracia con los hijos. Ahora, hay otra forma de desanimar a los hijos. Cuando tú esperas que ellos obedezcan, pero tú mismo no obedeces. ¿Por qué? Porque te ven a ti no como un ejemplo, te ven como un tirano que impone autoridad y que utiliza la palabra de Dios para oprimir al muchacho. Entonces ellos crecen viendo la palabra de Dios como un medio de opresión. No, si él no es ejemplo de nada de lo que dice. Y él utiliza los versículos bíblicos simplemente para pedirme a mí que sí lo obedezca. El muchacho lee la inconsistencia. El muchacho o la muchacha lee la inconsistencia y se aparta de los caminos de la fe. La ley. Nosotros estamos llamados a enseñar la palabra, a esperar obediencia, pero a ser ejemplo de obediencia y de dependencia de la gracia de Dios. Miren, padres, nosotros no perdemos autoridad con nuestros hijos cuando pecamos y vamos con ellos a orar al Señor, a confesar nuestros pecados. No perdemos autoridad. Créanme que no la perdemos. Al contrario, sus hijos aman ver a un padre que tiene al Señor como su rey y que se sujeta a Dios. Sus hijos aprenden lo que es la gracia. Sus hijos aprenden que hay un Dios que perdona y que incluso mi papá va delante de ese Señor a orar cuando se equivoca. No le exijan a sus hijos lo que ustedes mismos no están dispuestos a dar. No se lo exijan. Sus hijos van a ver la gracia en acción, hermanos, no en la reunión de una hora de la iglesia, no en las conversaciones. Ellos van a ver la gracia en acción principalmente cuando ven que hay arrepentimiento, que hay fe en el Señor y que papá y mamá se sujetan al Señor e incluso cuando se equivocan, confiesan sus pecados porque saben que el Señor perdona. La gracia en acción. Pastoreemos el corazón de nuestros hijos con gracia. Ahora, lo opuesto a provocar es criar, como se menciona acá. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Dice Efesios 6, verso 4. En ese contexto, disciplina no significa solamente vara. Hoy en día, desafortunadamente, cuando uno piensa en disciplina, uno solamente piensa en un aspecto negativo. Pero en la palabra de Dios, disciplina viene de discipular. Lo que está diciendo básicamente es, discipula a tu hijo, instrúyelo en el Señor. Ahora, la instrucción en el Señor incluye tanto el guiar a nuestros hijos con la palabra como el aplicar la vara cuando amerita. Sí, incluye todo el proceso. Pero no es solamente lo uno o lo otro. Hay que aprender todo el proceso. Tener gracia, ser pacientes, instruir en la palabra, dar ejemplo. Pero cuando el hijo definitivamente traspasa la autoridad, hay que aplicar el correctivo de la vara. Y todo ese proceso nos da un refrán en Proverbios. Y digo un refrán porque no es una promesa que siempre se cumple. Instruye al niño en su camino que debe andar, en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. La Biblia nos muestra, hubo un Caín y un Abel, Caín se apartó. Hubo un Ismael y un Isaac, Ismael se apartó. Hubo un Esaú y un Jacob, Esaú se apartó. Sí, la palabra lo muestra. Pero lo que se espera normalmente, regularmente, eso es lo que significa el refrán de Proverbios, es que los hijos, siendo instruidos en el camino del Señor, vengan al Señor. La promesa se cumpla en ellos. Miren, una vez decía Martín Lutero,
a propósito de lo que es la crianza con gracia y el guiar al niño. Él decía, aprendí más sobre la gracia siendo padre que monje. Guardaba una manzana junto a la vara para dársela al niño cuando se portaba bien. ¿Qué quiere decir con eso? Él aprendió no solo a castigar con la vara, él aprendió a premiar la buena conducta, a premiar el buen comportamiento, premiar la obediencia. Lo hiciste bien, te felicito. Así es como se hace. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Agradas al Señor cuando haces eso. Hermanos, hay que reforzar la buena conducta. Esto no es psicología, es bíblico. Hay que reforzar la buena conducta del niño para que no se desaliente. Nuestros hijos, mis hermanos, miren, los hijos están con los ojos puestos en uno, esperando en todo momento, ¿lo que hice fue bueno o fue malo? Así viven nuestros hijos. Ellos llevan su propia carga interna. Lo que hice fue bueno o fue malo. Porque tú eres el modelo, tú eres la autoridad que Dios le dio. Tú tienes que reforzar la buena conducta. ¿Qué sucede cuando la buena conducta no es reforzada? Él empieza a aprender que hacer lo bueno no importa. No importa. Igual, al final, cuando haga algo malo me van a castigar. La buena conducta, la obediencia al Señor debe ser reforzada. Recuerden, hermanos, ellos no son adultos, son niños. Nosotros a lo mejor nos conformamos con la promesa de la palabra, pero ellos son niños. Ellos necesitan cosas tangibles, están creciendo en el camino de la fe. No les pidamos que ellos respondan como un adulto. Ellos están creciendo discipulados. Tenemos que ser sabios en la manera como discipulamos a nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a imitar el corazón del Padre en el hogar. Firmes, pero pacientes. Justos, pero misericordiosos. Somos el modelo visible de Cristo que yo veo en el hogar. Eso somos. Ahora, hemos considerado los dos deberes, de padres y de hijos. ¿Cómo se ve esto en el mundo moderno? Es decir, ¿cómo luce esto en el mundo de hoy? Ese es el último punto. Más breve, por cierto. Resistiendo el caos con el Evangelio. Voy a comentar 3 temas, ¿verdad? Concretamente. El primer tema es la autoridad. Vivimos en una época en la que hay resistencia a lo que significa la autoridad. A los hijos se les enseña, desde las películas, hermanos, desde las películas de niños, sigue tu corazón. Sigue tu corazón y ¿qué más? Sigue tu corazón. Lo que tu corazón te diga es lo que está bien. Sin la restricción de los padres. Obedece a tus padres. Hermanos, los niños son educados con ese pensamiento por los programas televisivos. Sigue tu corazón. La autoridad, mal. La autoridad es algo negativo. El padre o la madre son opresivos. Hay que seguir el corazón. Es necesario que nosotros reforcemos el modelo bíblico de la familia. Porque lo que el mundo enseña parece muy bonito. Mi hijo va a crecer siguiendo su corazón y alcanzando grandes ideales. Pero yo creo que todos aquí hemos visto al desastre que eso lleva. Las distracciones, segundo reto de la era moderna. Los padres y los hijos estamos desconectados los unos de los otros porque estamos conectados a aparatos electrónicos. La tecnología hace que te lleves hasta el trabajo a la casa. Entonces realmente no hay descanso. Y tu jefe espera, por cierto, que continúes trabajando. Porque tienes el aparato. Y con el aparato puedes entrar a leer un correo, con el aparato puedes contestar o resolver algo de último minuto. La tecnología nos desconecta. Las agendas nos desconectan.
y crece una distancia para que no se dé este modelo natural de pacto entre padre e hijo. Este modelo de familia entre padre e hijo. Y entonces los padres nos refugiamos, y les habla aquí alguien que ha cometido ese error algunas veces, nos refugiamos en que le pongo un programa de televisión seguro o le pongo un juego seguro. Gran error. Gran error. La crianza, mis hermanos, requiere más que reglas, paciencia, más que recursos tecnológicos. La crianza requiere presencia, ejemplo y oración. En estos días veíamos una película sobre un niño con trastorno bipolar. El enfoque de la película era claramente psicológico, ¿okay? No era una película cristiana. Pero que la película era claramente secular, psicológica, incluso en ese enfoque pudimos notar desde un punto de vista bíblico dónde estaban las deficiencias. A este niño que llegó a tener trastorno bipolar en su adolescencia, nunca le pusieron freno a su ira, a sus estallidos de ira descontrolados. Jamás le pusieron frenos, ni papá ni mamá. Trataban siempre de apaciguarlo, que este pequeño principito, rey de la casa, no estalle, y eso generó en un trastorno de bipolar en su adolescencia. No niego que en algunos casos hay aspectos clínicos que hay que tratar, pero en muchos de los casos que se observan, el problema no es un desbalance químico. El problema es de hogares donde no hay autoridad, no hay instrucción, no hay modelo bíblico de familia. Y, hermanos, vidas espirituales débiles. Nosotros no podemos moldear el corazón de nuestros hijos si nosotros somos inconsistentes o somos espiritualmente pasivos. Como dice Proverbios 20, verso 7, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Note la relación. El justo, el creyente, anda en su vida íntegra. No le está añadiendo nada más a su vida. Quiero que note lo que el versículo está diciendo. El justo anda en su vida íntegra. Él anda en su vida del día a día. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Ahora, mis hermanos, les quiero recordar algo para terminar. Si en este punto usted dice, me siento aplastado por todo lo que he escuchado, déjeme recordarle algo. Cristo entró a nuestros hogares desgarrados para rescatarnos de nuestros pecados. Él murió por hijos desobedientes y por padres que no instruyen apropiadamente. Quiero que lo tengamos claro. Cristo no vino por la familia perfecta, porque la familia perfecta no la hay. Cristo vino a santificar la familia. Así que no se sienta como que Dios en este momento lo está rechazando como hijo o como padre. Entienda que el Señor está llamando su atención para que si tiene algo de qué arrepentirse, pida perdón por sus pecados, pero venga el Señor y le ayude a andar en un nuevo caminar, en una nueva obediencia. El propósito del Señor para usted como creyente no es aplastarlo. Ese no es su propósito con usted. Hermanos, recuerde algo. Nosotros tenemos nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha unido a Él por medio de Cristo, de tal manera que lo que Él quiere es reflejar su gloria en la tierra. Y Él le ha dado su Espíritu a usted. Dios no lo quiere aplastar. Dios quiere recomponer su hogar. Y si a estas alturas usted dice, mi hogar no está completo, Dios trabaja. Dios trabaja incluso sobre los escombros de nuestra propia vida para restaurarnos, para levantarnos. Dios no lo quiere dejar hundido.
mi hermano, mi hermana. Y cuando digo hermana y hermana, estoy incluyendo a los chicos. Dios no lo quiere dejar hundido. Dios quiere trabajar sobre las ruinas de su hogar, de sus propias vidas. Él vino a traer vida y vida en abundancia. No se sienta solo, no se sienta aplastado. Él vino a redimir y a salvar los hogares porque Él quiere enseñorearse de los hogares. Yo quisiera, en el caso de mi hija y de los hijos del pacto, que ellos me recordaran a mí como padre o a ustedes como padres, según las últimas palabras que dijo el mismo John Payton. Vuelvo a citarlo a él para terminar. Él dijo: nunca, nunca olvidaré aquel día. Mi querido padre caminó conmigo las primeras 6 millas del camino. Sus consejos, sus lágrimas y su conversación celestial en aquel viaje de despedida están frescos en mi corazón, como si hubiera sido ayer. Y cuando nos detuvimos al llegar al lugar señalado para la despedida, me agarró la mano firmemente durante un momento de silencio y luego dijo solemnemente y afectuosamente: Dios te bendiga, hijo mío, que el Dios de tu padre te prospere y te guarde de todo mal. Nunca podré olvidar el grito de mi corazón, lo que él estaba pensando en secreto, cuando le ofrecí mi corazón tembloroso y mi vida futura a Dios. Porque si he hecho algo por Cristo y su reino, es gracias al ejemplo y las oraciones de mi Padre. Fin de la cita. Mis amados, más que un ministerio, o más que una profesión, o más que una herencia o una casa, este es el mejor regalo que un padre le puede dar a su hijo. Que lo instruya en los caminos de la fe. Y lo mejor que un hijo le puede dar al padre es que honre a sus padres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú obras, Señor, para restaurar nuestros hogares. Señor, nosotros te pedimos por cada uno de nosotros, por la situación de cada uno de nosotros, Señor. Pero no te pedimos por separado, te pedimos juntos. Estamos aquí, Señor, pidiendo por mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija que está al lado mío. Porque tú, Señor, obres en la vida de cada uno de nosotros, en mi vida, pero también en la vida de los demás, para rescatar nuestros hogares de este mundo oscuro, sombrío y entregado a la malicia y al maligno. Obra por tu poder, Señor, y por tu amor y tu misericordia, que las familias cristianas, nuestro buen Señor, puedan gozarse en ti, viendo cómo sus hogares son levantados, restaurados, fortalecidos, y cómo relucirán para la gloria de tu nombre. Lo rogamos, Señor. Amén. Vamos a cantar las 2 últimas, el coro del himno 596. 2 veces cantamos el coro del himno 596. Santo amor, mutuamente sirviendo en el temor del Señor. Sujetaos unos a otros en fraterno y santo amor, mutuamente sirviendo en el temor del Señor. Señor, gracias te damos por el día de hoy que nos has permitido estudiar tu palabra en la escuela dominical y adorarte, Señor, en este servicio. Nosotros te rogamos, Señor, que seas implantando toda la palabra, tanto la palabra estudiada como la palabra predicada, leída, en nuestros corazones, de manera, Señor, que podamos vivir a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor que has tenido para con nosotros.
y porque tú entras en medio de nuestras vidas rotas por el pecado, no para aplastarnos, sino para restaurarnos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Cantemos la doxología, hermanos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Feliz semana.